Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en la cuarta clase de Llegando a la Estatura de Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos visto el punto 1 que hablaba sobre la naturaleza de la unión con Dios, con Cristo? Y el punto 2 que hablaba de las evidencias de esa unión. Vamos a hacer un breve repasito. No recibí consultas, así que supongo que habrá quedado todo entendido. Unión con Cristo, dice que es una unión sobrenatural, habíamos visto, es una unión vital y la vida, o sea, esto quiere decir que nuestra vida espiritual dependía de esta unión que por sí sola no da frutos. Es una unión todo inclusiva, no es que tengo unidas algunas cosas y otras no, sino que tengo que entregar un todo a Dios. Y es una unión inseparable, nada nos va a poder separar de su amor que es en Cristo Jesús. Y después habíamos visto las evidencias de nuestra unión con Cristo, que era la evidencia exterior, la obediencia, y la evidencia interior, que era el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no obedecemos como algo gravoso, sino que obedecemos porque amamos a Dios? ¿Sí? Habíamos hablado de que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, generalmente, la religión nos ha enseñado durante años, por ahí, que teníamos que guardar todo lo exterior, pero lo exterior es una consecuencia de lo interior. Entonces, si tenemos una vida en comunión con Dios, nuestros frutos exteriores van a demostrar esto. Bien, dicho esto, vamos a pasar al punto 3, que son los 3 tipos de personas y la relación con el Espíritu Santo. Bueno, es importante que prestemos atención para no confundir conceptos y para no, por ahí después, generar un mal concepto de lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Por eso yo separé las 3 personas que vamos a ver hoy, ¿sí? El hombre natural, el espiritual y el carnal. Y nos vamos a detener en cada uno de ellos para comprender bien cuáles son las diferencias entre cada uno. Bien, vamos a comenzar con la persona natural. La persona natural es aquella persona que vive en la carne. Presten atención, vive en la carne. ¿Sí? Vamos a buscar ahí en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, donde dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la unión con Cristo que era sobrenatural? Que yo les dije en un momento, cuando Jesús dijo que iba a venir al Padre y el Padre a él iban a hacer morada con él. Y yo dije, esto si se lo explicamos a alguien que no conoce a Jesús, no lo va a poder entender. Entonces la persona natural es la persona que aún no conoce a Cristo, que nunca conoció al Señor, ¿sí? Por eso ahí en Corintios Pablo nos dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque solamente se disciernen espiritualmente. O sea que por más que querramos explicar conceptos espirituales a estas personas, no las van a poder entender, porque no quieren, no, porque no pueden. La Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y el que nos revela al Padre, ¿sí? Entonces, no es que no puede, no es que no quiere, sino es que no puede. Entonces, algunas de las características. Su carne intenta encontrar propósito y significado en la vida independiente de Dios. Lucha contra sus emociones, inseguridad, culpabilidad, preocupación y dudas. Yo acá preparé una característica para ir colocando en las siluetas que preparé, ¿sí? Que es independiente. El hombre natural es independiente. Son estas personas que confían en el flujo de la energía, ¿sí? El orden de los chakras. Vieron que ahora está tan de moda esto, ¿no? De la meditación, yo soy mi propio Dios, yo soy el que controlo lo que me pasa. Son personas que tienen puesta su vista en sí mismos y ellos mismos como su Dios y como su Señor, ¿sí? Por eso son independientes. Su misma vida tiene un propósito, creen por ahí en que han llegado para cumplir una misión y piensan que pueden volver en otro momento.
creen en este tipo de teorías, en este tipo de conceptos. La voluntad de ellos es caminar según la carne. Gálatas 5, 16, 21. Vamos a buscar ahí en Gálatas 5, 16 al 21. Dice así Pablo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la voluntad de ellos es caminar según la carne. Hay gente que va a decir, esta vida es una, el cielo no existe, no hay un Dios que me juzgue. Y quizás nosotros, en nuestro afán de querer llevarles a Cristo, nos pongamos mal cuando entramos en contienda por ahí. No es la palabra contienda, cuando por ahí se produce un debate por ahí en nuestros trabajos o con nuestros vecinos. Pero tenemos que entender que en realidad es un hombre natural y no puede percibir lo que es del espíritu, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que orar y como tenemos que pedir a Dios es que su espíritu sea iluminado, o sea, que el Espíritu Santo pueda sacar esa ceguera espiritual que hay en estas personas, ¿sí? La Biblia nos habla de que el espíritu de este siglo, ¿sí? Que es quien ya sabemos, no el diablo, les ciega el entendimiento. Entonces no pueden comprender, no pueden entender. Por eso su voluntad es caminar según la carne, ¿sí? Según la carne. No piden, no tienen en cuenta lo que es el propósito de Dios. Entonces caminan según la carne. Bien, la otra característica de la persona natural es su espíritu está muerto hacia Dios. Vamos a buscar Efesios 2 del 1 al 3. Dice así: y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Entonces su espíritu está muerto. Lo que habíamos visto, ¿no? No percibe las cosas espirituales porque es natural. Su espíritu está muerto. Y por último, el hombre natural no puede cumplir el propósito para lo cual fue creado. Sin la vida centrada en Dios, el pecado es inevitable. O sea, va a estar separado inevitablemente de Dios por el pecado porque no tiene el discernimiento, no tiene al Espíritu Santo, no comprende las cosas espirituales y directamente es natural, o sea, toma todo con como que es parte de él mismo, ¿verdad? No tiene esto que tenemos nosotros, que cuando hacemos algo malo el Espíritu Santo nos da esa convicción. La persona natural no lo tiene, por lo tanto su vida está centrada en él mismo y el pecado es inevitable. Bueno, el hombre natural entonces. Vamos a ver la persona espiritual, la vida en el espíritu. Dice ahí en 1 Corintios 2.15, lo tienen ahí ustedes, 1 Corintios 2.15, dice así: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Bien? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esto significa que el espiritual puede discernir las cosas que son espirituales, ¿sí? Puede tener conciencia de lo que es su relación con Dios, de cómo su vida, en su caminar, su vida va a estar buscando a Dios en primer lugar.
Bueno, vamos a ver ahí, el crucificar la carne es responsabilidad del creyente. Romanos 8, 8, 9, Romanos 8, 8, 9, que dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, más claro, ¿verdad? Es imposible. Entonces, el crucificar la carne es responsabilidad del creyente. Vamos a buscar el que decía acá, carne crucificada. Entonces, cada día yo tengo que ponerme en la presencia del Señor y ponerme a pensar, ¿verdad? ¿Qué cosas en mí todavía son carnales, no están entregadas al Señor, ¿verdad? Entonces, porque si vivo según la carne, que dice la palabra, no puedo agradar a Dios. La mente ha sido transformada, tiene una mente nueva. Ahí en Romanos 12:2, vamos a buscar la cita, Romanos 12:2. Dice así: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no se conformen a este siglo. Esto de que, bueno, antes era así, pero ahora las nuevas modas, lo que la gente dice, ¿no? Parte de esto es este lenguaje inclusivo que tanto está ahora en boga, ¿sí? Nosotros entendemos que esto no es algo espiritual, no es algo puesto por Dios. Sabemos la importancia de la ideología de género para los cristianos y por eso, ¿no? O sea, se me ocurre esto como un ejemplo de modas, ¿verdad? Pero ahora está esta moda. Nosotros no podemos ser parte de esas modas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y la verdad de Dios nunca pasan de moda. Y esa tiene que ser nuestra guía, esa tiene que ser nuestra hoja de ruta, ¿verdad? Por eso dicen, no se conformen a los deseos de este siglo, sino transfórmense, no estar continuamente preguntando al Espíritu Santo, ¿esto es tuyo? ¿Esto realmente me va a ser de bendición? ¿Esto es una enseñanza que vos permitís? Entonces ahí no nos vamos a correr del camino por donde tenemos que andar. Bien, vamos a continuar. Es templo de Dios, 1 Corintios 6, 19, 20. Es templo de Dios, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A ver, esto es súper importante. Somos templo de Dios. ¿Qué significa esto? Que somos templo de Dios. Que así como nuestro espíritu lo glorifica, le da honra a Dios, nuestro cuerpo también. Volvemos otra vez a que la unión es el todo inclusiva, ¿sí? No es que separo espíritu de cuerpo, mente de espíritu, todo, un todo. Soy templo de Dios. Entonces dice, ¿no? Ignoran que son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando damos nuestra vida a Jesús, todo absolutamente el control se lo tenemos que dar al Espíritu Santo. Entonces esto, ¿no? El espiritual es templo. Templo de Dios. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque con mis acciones, con mis miradas, con mi conducta, lo que puedo hacer a veces es contristar, es entristecer al Espíritu Santo que está en mí. Entonces tengo que ser consciente de que soy templo del Espíritu Santo. Romanos 12:1 se presenta cada día como sacrificio. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es que es vuestro culto continuo, que es una costumbre en ustedes, ¿sí? Que presenten cada día sus cuerpos como un sacrificio a Dios. Venir delante de la presencia del Señor y entregarlo absolutamente
todo, porque sabemos que solos no podemos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, empezar cada día entendiendo, ¿no? Que tengo que hacer un sacrificio en el sentido de sacrificar mi carne, justamente. Eso es lo que sacrifico, mis deseos, mis anhelos, lo que a mí me parece bueno, la buena intención, por más que sea buena, si está alejada del propósito de Dios, si no estaba dentro del plan de Dios, por más que sea algo bueno, es pecado, me va a alejar del plan de Dios, me va a separar de lo que Dios tenía pensado para mí. Anda según el Espíritu, Gálatas 5, 22, 23. Anteriormente habíamos leído ahí en Gálatas, pero ahora vamos a leer la otra parte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, escuchen, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ahí abajo en el 24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Entonces, anda según el Espíritu. Y abajo dice, vive según el Espíritu. Romanos 8, 9. Esto es importante hacerse un cartelito para que no se nos pase de vista, ¿no? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el que es espiritual, anda y vive según el Espíritu. Anda y vive según el Espíritu. Vamos a poner por ahí. Bien. No practica el pecado. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué significa esto? Una vuelta alguien me explicó la diferencia entre integridad y me preguntó, ¿no? David, ¿era íntegro? Pero pecó, ¿era íntegro? Sí, porque ser íntegro no significa no pecar nunca. Ser íntegro significa pecar, equivocarse, ¿sí? Pero inmediatamente cuando tengo esa convicción voy a los pies de Dios y pido perdón por ese pecado. Ninguno está exento de pecar. Por más espiritual que yo busque ser, no nos olvidemos cuál es nuestra naturaleza y que estamos en proceso de construcción, de cambio, y que el Espíritu Santo continuamente trabaja en nosotros. Entonces, pecar muchas veces es algo inevitable. Pero ¿qué pasa? Si yo practico el pecado, si conscientemente cada día practico el pecado, ¿no? Esto lo habíamos visto en la gracia. Total, después Dios me perdona, eso es otra cosa. A eso se refiere. El que es espiritual no practica el pecado le es un peso. Entonces no lo practica, pero no quiere decir que en algún momento peque. También va a tener otra reacción frente a ese pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a traer la convicción y él va a querer inmediatamente restaurar su relación con Dios. Vamos a ponerlo ahí. Bien. Tiene la certeza de que es hijo. Romanos 8:16. Esto también lo vimos. 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que es espiritual tiene la absoluta certeza de que es un hijo. No duda si es hijo, si no es hijo. Un día se levanta con la convicción absoluta de que es hijo, al otro día no. Sabe que es hijo porque el Espíritu Santo que mora en él le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Entonces el espiritual tiene la plena certidumbre de que es hijo. Tiene seguridad. Efesios 1, 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14.
En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es las arras, es un ancla, es la seguridad, es el sello. La Biblia nos enseña que somos sellados, estamos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, tiene la seguridad. La seguridad. Miren cuántas características tiene el espiritual, ¿no? Bueno, vamos a cortar un segundito y volvemos. Bueno, como somos una gran familia, estamos teniendo, les cuento las intimidades, estamos teniendo un poquito de problemas hoy para grabar por mi celular, está como medio cargado de cosas, entonces nos está costando un poquito grabar la clase hoy. Ya estamos incursionando en otros métodos que ya les vamos a decir. Bueno, Gálatas 5, 22, 25 habla de tiene frutos. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy claro, ¿verdad? O sea, si aceptamos a Jesús, hicimos un pacto con el Señor hizo un pacto con nosotros, de más están mis palabras, ¿no? La palabra de Dios es como espada cortante, ¿verdad? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí nos dice cuáles son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y yo voy a agregar algo para que no nos desanimemos. ¿Vieron cuando Pablo dice, no es que lo haya ya alcanzado, pero prosigo al blanco, ¿verdad? Estas cosas no son cosas que nosotros alcanzamos todas en la misma vez que aceptamos al Señor o después de bautizarnos, ocurre milagrosamente, no. Esto es un proceso, es un trabajo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Entonces, si antes teníamos reacciones de ira inmediatamente, lo que nos va a hacer el andar en el Espíritu y caminar con el Espíritu va a ser sujetar nuestro carácter a eso. Entonces vamos a pensar, vamos a dejar que el Espíritu Santo tome control de toda situación, vamos a orar por esa debilidad, vamos a orar para que esto que es una obra de la carne la vamos a llevar a los pies de la cruz, porque Jesús dice que en ella cargó todo el peso del pecado, ¿verdad? Vamos a llevarla a los pies de la cruz, vamos a reconocer el señorío de Cristo y esto va a ser gradual, va a ser un cambio gradual que el Espíritu Santo, en la medida que nosotros le vamos entregando diferentes áreas de nuestra vida, va produciendo en nosotros ese fruto. Entonces tiene fruto, ¿verdad? Y con esto terminamos con el hombre espiritual. Que quedó todo tapado mi hombrecito, no sé por qué lo vamos a poner por acá. Ahí está, bien. Vamos a ver ahora la persona carnal. Pero no la habíamos visto, que era la natural. ¿No es lo mismo natural y carnal? No, no es lo mismo natural y carnal. La persona natural dijimos que es la persona que no puede percibir las cosas espirituales, ¿verdad? No las percibe. La persona carnal es aquella persona que sí aceptó al Señor, que sí reconoció a Jesús, pero que sin embargo continúa viviendo según su carne, ¿sí? Por eso dice vida según la carne y el natural decía vida en la carne. No es lo mismo vida en la carne que vida según la carne, ¿sí? Vida en la carne es porque no tiene otra posibilidad, no puede percibir las cosas espirituales porque es natural, entonces su única posibilidad es su propia vida, su propio Dios es Él, su propia voluntad es lo que va a seguir. Pero el carnal sí conoció a Jesús, sí aceptó a Cristo y por elección anda según la carne.
Entonces, vamos a ver cuál es el pasaje que avala esta persona, ¿no? Gálatas 5, 16, 19. No lo voy a buscar, lo leo de acá. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y acá decimos, ¿no? Pero yo no mato, yo no engaño a mi esposo, yo no soy borracho, no estoy en orgías, no maté a nadie. Pero ¿qué pasa con aquellas cositas que son como más pequeñas? ¿No? Igual ante los ojos de Dios todos los pecados son iguales, pero porque todos me separan de Él. Pero miren, celos, iras, contiendas. Las contiendas son las peleas, disensiones, las divisiones. ¿Vieron esto de tirar para un lado y para el otro? Las divisiones, disensiones, envidias. Había leído otro por acá. Enemistades. Yo no le hice nada, no sé qué es lo que le pasó. Hay una enemistad, ¿verdad? Esas cosas también son obras de la carne y también están en mi corazón. No me hacen mejor que el que mató. Entonces estas son cosas que ¿por qué las digo? Porque por ahí a nuestros ojos nos parece que no es importante, ¿no? La división, la envidia, el celo, pero sí es importante. También es una obra de la carne. Y también me dice que por esas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no es que tengo que trabajar solo con lo grande, tengo que trabajar con todo. Todo lo que se opone al fruto del Espíritu es obra de la carne, porque la carne se opone al Espíritu. Entonces, absolutamente todo lo que se opone al Espíritu es una obra de la carne. Entonces, estas son las cosas que tengo que permitirle al Señor trabajar en mi vida, ¿no? ¿Cuánto me falta todavía? ¿Cuánto todavía tengo que trabajar a los pies del Señor? ¿Cuánto todavía tengo que dejar que Él me moldee, ¿no? Yo mientras que preparaba la clase me acordaba del pasaje ese en Jeremías, el del alfarero, ¿no? Que toda una vasija de barro, Él la vuelve a fundir en barro y la vuelve a armar y la vuelve otra vez a dar forma, ¿no? Cuando le dice, no podré yo hacer así con ustedes, ¿no? Y bueno, lo mismo nos dice el Señor. No somos una obra completa. Pablo decía, y estoy seguro que aquel que empezó en nosotros la buena obra será fiel en completarla, ¿verdad? Será fiel en completarla. El Señor es fiel en completarnos a nosotros que somos su obra. Entonces esto no es para que nos desanimemos, esto es para que nos animemos a que somos una obra en construcción. Y si podemos ver esto en nuestro interior, quiere decir que todo nuestro espíritu está anhelando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos da luz sobre aquellas cosas que nos separan de Él, nos da luz sobre aquellas cosas que no le llevan honra. Y la mejor actitud que podemos tener cuando vemos algo de eso, cuando nos dejamos examinar y vemos algo de eso en nuestro interior, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es pedir perdón al Señor y dejar que Él comience a limpiarnos, a sanarnos y a trabajar en nosotros como hace el alfarero con la vasija de barro, ¿sí? David decía en un salmo, ¿no? Líbrame de todos los pecados que me son ocultos. Hay cosas que están en nosotros y que no las tenemos a un nivel consciente, pero están en nosotros y son obras de la carne también. Y el Espíritu Santo dice que es el que examina, escudriña y puede, ¿no? La palabra de Dios dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, estemos atentos a la palabra, escudriñémosla, estudiémosla cada día, desmenucémosla cada día, porque el Espíritu Santo trabaja con la palabra. Y esta es una espada que no lastima, ¿sí? Esta es una espada que sirve para dividir lo bueno de lo malo. Cuando yo tengo ese discernimiento en el que puedo entender y comprender qué cosas hay en mí que me alejan de Dios, qué cosas hay en mí que no permiten que la gloria de Dios se vea en mí, ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar conmigo, cuando soy una persona íntegra,
reconozco que esto no es de Dios y me aparto de esto, ¿verdad? Bien, ¿qué le pasa a la persona carnal? El andar en el espíritu es ser guiado por el espíritu, no empujado. Se maneja por impulsos, por emociones. Ahí en Juan 10:27, vamos a buscar Juan 10:27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Yo estoy segura que mis hijos, si cierran los ojos y yo les hablo, pueden reconocer mi voz y hacia qué dirección caminar, ¿verdad? Así como la de su papá también. ¿Por qué? Porque pasan tiempo conmigo, porque pasan tiempo escuchándome, porque pasan tiempo de comunión conmigo en casa. Entonces me escuchan, reconocen mi voz aún con los ojos cerrados. Y lo mismo nos tiene que pasar a nosotros, ¿no? Eso es lo que decía Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, no soy empujado por impulsos. No soy guiado por lo que a mí me parece, sino que tengo que ser guiado muchas veces en situaciones que nos tocan cerrar los ojos y permitir que el Espíritu Santo me hable y me guíe a toda verdad. Vamos a poner entonces que el hombre carnal no es guiado. No es guiado, es empujado. Lo empujan sus deseos, sus propias conclusiones, ¿sí? Su propia sapiencia. Se convierte en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Vamos a buscar ahí en Santiago. Santiago 4:4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Una lectura que va a ser anexa, ¿sí? A esto, no está acá. Lean el pasaje del joven rico. No siempre el saber esto me da seguridad de que realmente sigo y oigo al Señor. ¿Por qué? Porque no puedo tener dos señores, porque voy a amar a uno y voy a aborrecer al otro. Entonces, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No puedo ir un poquito gustar del mundo y volver a Dios, un poquito gustar del mundo y volver a Dios, porque es enemistad. El mundo se guía por sus propias leyes y tiene un príncipe. Yo pertenezco a otro reino, al reino de la luz, ¿sí? Entonces, por eso es tan claro Santiago, ¿verdad? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Es una palabra fuerte? Sí, pero la palabra que es fuerte nos tiene que servir para determinar una cosa y ser firmes en eso que estamos determinando. Si voy a ser un seguidor de Jesús, dejo todo por Él y lo sigo, ¿verdad? No puedo tener algo que me siga atando al mundo. Por eso les digo, lean El joven rico. Yo cuando preparaba esta clase me acordé de ese pasaje del joven rico, ¿verdad? Todo lo he guardado desde mi niñez, pero ¿qué pasaba? Amaba las riquezas más que a Jesús. Si él hubiera dejado sus riquezas, si su único objeto de amor hubiera sido Jesús, otra hubiera sido su historia. No sabemos si después por ahí siguió a Jesús, pero el pasaje ese siempre marcó mi vida en ese sentido, ¿verdad? Todo lo he guardado, sabía la Biblia de memoria, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos examine. Seamos hacedores, seamos oidores, pero también hacedores de la palabra, ¿verdad? Vive una vida de derrota porque trata de vivir la vida cristiana por sus propios medios, esfuerzos y conceptos. 1 Corintios 3, 1, 3. 1 Corintios 3, 1, 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Qué pasaje, ¿no?
El carnal trata de explicar la vida cristiana con lo que sabe, con lo que aprendió, con lo que era, ¿verdad? Yo soy cristiana desde muy chiquita y creo que el Espíritu Santo está preparando a su iglesia para su venida, para la venida del Señor, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que más ha atado a la iglesia son las tradiciones. Las tradiciones, la religiosidad. Y creo que en muchos aspectos, por ahí muchas veces hemos sido fariseos, ¿verdad? Guardamos el aspecto exterior, guardamos lo que nos parece que no es tan grave delante de los ojos de Dios. Pero fíjense lo que les decía Pablo, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y yo hoy me pregunto, ¿hay celos, contiendas y disensiones? Esa es una pregunta que cada uno se va a responder. Yo misma me la voy a responder también. Entonces le dice, aún son carnales, son como niños en Cristo, no entendieron nada, les diría Pablo, ¿no? Como dicen ahora los chicos, no entendieron nada. Todo lo que estuve entre ustedes explicándoles, hablándoles de Jesús, y les tengo que dar todavía leche, no les puedo dar vianda, porque todavía existen celos, disensiones, contiendas. Entonces andamos como hombres del mundo, no como hijos de Dios. Y esto es algo que cuando yo preparaba esta clase, una de las cosas que más oraba era que el Espíritu Santo nos traiga luz como iglesia. Nos traiga luz primero en lo personal y después como iglesia. Porque realmente entiendo que lo que glorifica a Dios y lo que le lleva honra es que estemos dispuestos a cumplir su propósito. Y en su propósito no hay lugares especiales. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos se peleaban por quién estaba a la derecha y quién estaba a la izquierda? Bueno, no hay lugares especiales, no hay sillas más honorables que otras, porque lo único que tiene que ser el objeto de nuestra atención, lo único que tiene que ser el objeto de nuestro celo, ¿sí? Es el llevar la palabra de Dios y que el reino de Dios se acerque a la ciudad en la cual Él nos puso. Entonces es una clase para escucharla, para meditarla, no es para los minutos que dura, es una clase para después en sus casas cada uno retomar y ponerse a la luz de la palabra. Voy a pegar la última característica, ¿verdad? Que vive una vida de derrota, habíamos dicho, porque vive una vida según la carne, con sus propios medios y esfuerzos y conceptos. Es una clase para ponernos ahí en nuestro momento devocional y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos guíe a toda verdad, que Él pueda realmente con su palabra permitirnos llegar a la situación en la cual nos encontramos. Vuelvo a repetir lo que dijo el apóstol Pablo, no es que lo haya ya alcanzado, prosigo al blanco, ¿verdad? Y otro de los pasajes que dije, somos una obra en construcción y en proceso. Estoy seguro que aquel que empezó en nosotros la buena obra la va a completar hasta el fin. Va a ser fiel en completarla. Esta clase a mí me puso realmente en una situación de sinceridad con el Señor, en donde me tomé un tiempo y le pedí al Señor que me examine. Porque realmente el que no junta desparrama, ¿verdad? Y yo quiero estar entre los que juntan. Así que pongámonos delante del Señor, delante de su Espíritu Santo y pidámosle que Él nos examine, que Él nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Y si hay cosas que tenemos que cambiar, si hay cosas que tenemos que entregarle a Él, Él está con los brazos abiertos porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ¿verdad? Así que podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia. Entonces el Señor nos mira a través de los ojos de la gracia. Vamos a hablar un poquito de la tarea. Dice, haga una lista de las actitudes, pecados o situaciones que creen en este tiempo que no le permiten vivir una vida espiritual en plenitud. Pida la guía del Espíritu Santo en oración. Recuerde que Él le guía a toda verdad. Si es necesario, solicite consejería pastoral. Esto es importante. Nuestros pastores están puestos para guiarnos, para hablarnos, para escucharnos, para ministrarnos. Estamos dentro de un cuerpo, ¿sí? No seamos llaneros solitarios.
Si lo considera, puede dar testimonio y compartir con la clase su victoria. Dios le ama y le anhela. Esto es importante. La tarea de esta clase, ¿qué significa? ¿Que le tengo que mandar a él y todas mis debilidades? No, no significa eso. No me manden todo eso. Hagan ustedes esta tarea y guárdenla, ¿sí? Pero háganla, comprométanse delante del Señor a hacerla, porque no la hacen ni para mí ni para Gaby. Este discipulado está pensado para sentar bases, para poder, bueno, desde acá seguimos para adelante, desde acá seguimos hacia arriba. Entonces, que esta tarea no sea un peso, que no sea un peso, sino que sea la oportunidad de poder rever lo que he vivido y poder empezar en una hojita en blanco, ¿sí? Todos necesitamos hojas en blanco para volver a empezar, en algún punto, en algún momento, y si es todos los días, es todos los días. Pero me tengo que determinar una cosa y ponerme firme en esto. Entonces, si decidí seguir a Jesús, tengo que ser una persona espiritual. Ya soy totalmente espiritual. Cuando decido eso, no. Cada día batallo con mi carne, ¿sí? Porque este envase tiene que cada día consagrarse como un sacrificio vivo agradable a nuestro Dios. Bien. Les voy a estar mandando en la semana las otras clases. Ya hemos terminado con la clase 3 y 4. Ahora viene la clase 5, 6, 7, que vamos a hablar sobre la iglesia. Así que vamos a orar, a entregarle al Señor esta clase. Les doy muchas gracias por permanecer, por seguir el discipulado a pesar de estas situaciones. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias, Espíritu Santo, porque vos nos enseñás y nos guías a toda verdad. Que puedas estar trabajando en nuestro interior, como el alfarero con el barro. Gracias porque tus ojos siempre son a través de la gracia. Tu mirada es siempre a través de la gracia. Y, Señor, danos oídos para que podamos escuchar tu voz, para que escuchemos sabiamente y no pesadamente. Y, Señor, te pido que puedas trabajar en mi vida, en la vida de mis hermanos también, y que podamos tomar conciencia que somos obras en proceso. Pero te damos tantas gracias porque vos sos nuestro Padre amoroso y tu único propósito es que todos lleguemos al conocimiento de tu verdad. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de aprendizaje, gracias por este tiempo de enseñanza. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.